Hola, buenas noches. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos y hermanas que se conectan con nosotros en esta hora. De antemano, agradecidos con Dios por habernos regalado un día más, por haber estado con nosotros un día más. Aquí estamos dándole la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial, convencidos de que definitivamente no estamos solos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a cada hermano y hermana. En este momento se conecta con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser familia. Porque aún allí en la distancia nos permiten experimentar ese lazo llamado amor que Cristo nos ha entregado, que Cristo nos ha otorgado y que permite que en medio de todas las diferencias que tenemos, en medio de todas las dificultades que podamos experimentar, podamos seguir adelante con la convicción absoluta de que somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, vamos a colocar en manos de Dios este tiempo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo esta noche que sea con nosotros, que sea asistiéndonos, que sea respaldándonos, que sea guiándonos. Una vez más, sabemos que somos el fruto de la misericordia y el amor de Dios, y sabemos que sin la guía del Espíritu Santo nada podemos hacer. Bienvenida mi hermana Olga, bienvenida mi hermana Laura, mi hermana Norma, mi hermana Elizabeth, mi hermano Reinaldo. Bienvenido desde ya. Y aquí estamos. Vamos a orar, vamos a colocar en manos de Dios este tiempo y que podamos compartir una porción de la palabra, un mensaje que pueda edificarnos a nosotros, a ustedes que se encuentran o que nos encontramos en este momento a expensas de la voluntad de Dios. Hermana Olga, antes de que empecemos a orar, por favor, nos puede compartir cómo está saliendo el sonido. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos honor, te damos gloria, te damos alabanzas a ti. Bendito Dios, que vives y que reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, acudimos en esta hora delante de ti a pedirte perdón si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si por acción o por omisión no hemos hecho tu voluntad. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Padre, en esta hora, en el glorioso nombre de Jesús, que nos asistas, que nos respaldes, que tu mano poderosa se mueva a favor de nosotros, tus hijos, la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús, proclamamos la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, proclamamos ese respaldo sobrenatural en nosotros y con nosotros. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe una vez más, nos respalde una vez más, que donde están cada una de mis hermanas y hermanos en este momento conectados con nosotros, haciéndose uno delante de ti, tu presencia, Espíritu Santo, se manifiesta en sus vidas, trayendo paz en sus corazones, trayendo un toque de tu gloria y de tu gracia en sus vidas, que cada hogar representado aquí esta noche perciba
tu bondad, perciba tu misericordia, perciba tu gloria, perciba tu poder, perciba tu perdón. En este momento disponemos nuestro corazón ante ti. Nos rendimos para rogarte que examines lo que somos cada uno de nosotros y que nos hables y que nos guíes y que nos sostengas una vez más. Desde ya, bendito Padre Celestial, te damos gracias por estar con nosotros, por estar en nosotros, por hablar a nuestras vidas, por haber tenido misericordia de nosotros un día más, por habernos abrazado desde que abrimos nuestros ojos al nuevo día y que, Señor, allí donde se encuentran nuestras hermanas y hermanos y aún nosotros aquí, tu presencia siga con nosotros y tu palabra traiga un rema, traiga un renovar a nuestras vidas. Gracias te damos de antemano en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos y de verdad gracias por estar una vez más haciéndose un solo cuerpo con nosotros. Vamos a hablar esta noche acerca de el mensaje de la cueva. Hemos venido en las últimas predicaciones que el Señor nos ha regalado, recibiendo de parte de Dios, bienvenida hermana Zoe, esa exhortación sana del Espíritu Santo, ese pronunciamiento de los cielos hacia nosotros, recordándonos que somos la novia que pronto va a desposarse con su esposo Jesucristo en la boda del Cordero y que por lo tanto el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia de Cristo una palabra de renovación, una palabra de exhortación. La exhortación es amor. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Bienvenida hermana Norma, gloria a Dios. Una palabra de renovación. Jesús le dijo a sus discípulos allí en Juan 15, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y en este tiempo, el Espíritu Santo se ha enfocado en hablar directamente a nuestros corazones una palabra que nos limpie, una palabra que nos confronta con nuestro caminar diario, una palabra que nos recuerda que no estamos solos y que nuestro Padre Celestial está atento no solo a nuestros pasos, sino a nuestra vida espiritual, a nuestros pensamientos, y se ha empeñado en santificar la iglesia para que cuando nos encontremos con ese Jesús que viene en gloria por segunda vez, seamos tenidos por dignos de desposarnos con él. No son tiempos fáciles los que vivimos, es cierto. El mundo convulsiona, el mundo se sacude espiritualmente en estos momentos. Y la iglesia no es ajena, la iglesia de Cristo no es ajena, ni puede ser un simple espectador en medio de todo este movimiento que hay, en medio de todos los eventos que a nivel mundial se están
se están llevando a cabo en este tiempo. La Biblia nos revela que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La Biblia nos revela que hay una guerra espiritual alrededor nuestro, en contra nuestra, y que por todos los medios las tinieblas están buscando la manera de minimizarnos, de invisibilizar la iglesia de Cristo. Bienvenido, hermano Jesús. México para Cristo. Dios te bendiga, John. No somos ajenos a todo este movimiento a nivel mundial. Y hoy me compartía un hermano cómo los medios de comunicación, cómo las redes sociales han callado en un silencio cómplice acerca de la manera en que nuestros hermanos en Cristo están siendo eliminados diariamente, perseguidos. Eso no lo dicen. El mundo está distraído y tratan de distraer la atención aún de la iglesia, aún de los hijos de Dios, de los eventos que realmente deben importarnos, que deben interesarnos. Y si hay algo que como iglesia debemos estar atentos en este tiempo, es a nuestra santidad, a la santidad bíblica, a esos cambios profundos que el Espíritu Santo provoca en el corazón del creyente de adentro hacia afuera. La palabra limpia, la palabra sana, la palabra de Dios liberta y restaura. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿De qué se trata este pasaje? David está huyendo de Saúl. David es un rey reconocido por Dios y por los hombres, pero un rey sin corona, que el rey Saúl decide perseguir, decide acabar con su vida, le coloca precio a la cabeza de David y David empieza a huir. David llega donde el sacerdote Abimelech, buscando comida para él, buscando comida para las pocas personas que estaban con él. Y luego de que consigue comerse los panes de la propiciación, David llega a una cueva que se llama Adulán. La palabra Adulán en hebreo traduce justicia para mi pueblo. Y creo que este pasaje trae una serie de revelaciones hacia nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Y un mensaje necesario para aquellos que aún no se han atrevido a rendirle su vida a Cristo en tiempos trascendentales como lo que estamos viviendo. Hemos dicho muchas veces que Jesús no vino a la tierra a imponer un sistema religioso, a establecer un sistema religioso. Jesús vino precisamente a darle sentido a la ley, a mostrar cuál era el propósito de Dios hacia la humanidad y a expresar el amor de Dios
desde los cielos hacia la humanidad. El rey David, que en este pasaje que acabamos de leer, viene a ser tipo de Cristo, en el aspecto de que siendo rey fue desechado al estilo de Cristo. Viene a ser tipo de Cristo en el aspecto de que padeció, fue perseguido sin justa causa, porque la persecución de Saúl hacia David surge simplemente porque en el corazón de Saúl explotó la envidia a causa de un cántico que el pueblo de Israel cantaba cuando David venía de la batalla. Recordemos que el pueblo de David decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso bastó. Eso fue suficiente para que en el corazón del rey Saúl el diablo encontrara un terreno fértil para llenarlo de envidia, de odio y de deseo de acabar con la vida de David. En este aspecto, en este pasaje, David es tipo de Cristo. Jesús padece injustamente, es perseguido injustamente, es reconocido como un rey sin corona en este mundo. Recordemos que Jesús no aceptó que le coronaran como rey. Recordemos que Jesús le dice a sus discípulos y a los que lo perseguían: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. David viene a ser tipo de Cristo. Y hay otra tipología aquí. David entra a una cueva de Adulán, que como dije traduce justicia para mi pueblo. Entra a una cueva, a un proceso que él no esperaba, que él ignoraba, pero que definitivamente en la voluntad perfecta de Dios había preparado para trabajar en el corazón de David. David era un hombre como usted y como yo que estamos aquí conectados. David era un hombre de carne y hueso. Un hombre imperfecto llamado por un Dios perfecto para hacer algo a través de él. Recordemos que Jesús es conocido como del linaje de David. Por lo tanto, Dios preparó a David para que hubiera un reconocimiento en él que se extendiera a nivel generacional hacia Jesús, hombre. Dice, llegó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Y dice que se juntaron con él los que estaban afligidos y todo el que estaba endeudado y todo lo que se llaman en amargura de espíritu. Este pasaje, para ti, mi hermana, mi hermano, que estás conectado en este momento, ¿no te recuerda el pasaje allí en Mateo cuando Jesús dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí, dice que yo los haré descansar? David es tipo de Cristo, el rey sin corona. Ahora llega a un sitio que se llama justicia, donde el Espíritu de Dios empieza a trabajar en el corazón de David. Y este hombre, en apariencia derrotado, tipo de Cristo, en apariencia derrotado en la cruz, este hombre en apariencia debilitado, tipo de Cristo, así muchos lo vieron en la cruz, cuando estaba en la cruz. Este hombre en apariencia abatido, que aparentemente no tenía nada que darle a nadie. Recordemos que se come los panes de la propiciación porque tenía hambre, él y los que estaban con él huyendo. Y comerse los panes de la propiciación tiene un simbolismo grandísimo. Los panes de la propiciación, el sacerdote Abimelech
los utilizaba para ofrecerlos en el lugar santísimo a Jehová. Que David se comiera estos panes que eran consagrados al Dios Altísimo es un simbolismo de la gloria de Dios a través de Jesús. Jesús se comió simbólicamente la gloria de Dios porque la gloria de Dios estaba en él 100%. Él era 100% hombre, 100% Dios puro. Y fíjate que este hombre en aparente derrota se convierte en jefe de 400 hombres. De aquí nace un ejército gigantesco. Y esto es tipo de Cristo también. Mi hermana Norma y mi hermano Jesús, todos los que están allí, que tienen la libertad de opinar y de escribir allí. El ejército de Jesús empezó con ¿cuántos hombres? ¿Con 1 millón? ¿Con 50,000 hombres? ¿Con 200,000 hombres? ¿O empezó con 12 y uno se perdió? El ejército de Cristo, llamado la iglesia hoy en día, empieza con 12 hombres imperfectos, pescadores, el uno recaudador de impuestos odiado por los demás, el otro llamado el hijo del trueno, María la Magdalena que había sido rescatada de tantos demonios que tenía adentro. Aparentemente era un grupo de personas por las que nadie daba nada. Pero resulta que el ministerio de Jesús, a través de estos hombres y mujeres imperfectos, sigue vigente. Porque tú y yo que estamos aquí esta noche somos el fruto de ese ministerio de hombres y mujeres imperfectos. Y David viene a ser tipo de Cristo, porque viene a convertirse en el líder de hombres que estaban endeudados, que estaban afligidos, que estaban en amargura. O sea, él no tenía nada que dar y se le juntan 400 personas que estaban peor que él. Cualquiera diría, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Debía ser que David tenía en la cueva quién sabe cuántos lingotes de oro guardados y cuánta comida almacenada. Pues no, simplemente que en el caminar nuestro con Dios, nada de lo que vivimos es casualidad, sino propósito. Y que David llegara a una cueva que traduce en el hebreo justicia para mi pueblo, era parte del propósito de Dios. Recordemos, ¿quién era David antes de ser llamado por Dios? Era un pastor de ovejas. Pero este pastor de ovejas tenía dos características que lo marcaron, que lo definían. Uno, que por las ovejas, allí es donde David también es tipo de Cristo, David peleaba con el león y con el oso y no le importaba arriesgar su propia vida para defender las ovejas, que no eran de él las pastoreaba. Y segundo, David ministraba la gloria de Dios con el arpa. Cuando el rey David era ministrado por ese demonio que estaba en él, David tocaba el arpa y el demonio retrocedía. David tenía un toque especial de Dios, pero aún a pesar de todo eso, David tenía que ser procesado. Su carácter, su temperamento, su intimidad con Dios, su relacionar con el pueblo del cual él iba a ser el rey, tenía que ser de tú a tú. ¿Acaso no se parece a Jesús? Filipenses 2,
dice que Jesús no consideró ser semejante a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, se hizo hombre, padeció como nosotros y tuvo la muerte en la cruz. Jesús se empapó de nuestra humanidad para entender de cerca cuáles eran nuestros padecimientos. David, el rey David, allí dentro de esa cueva, con 400 personas por las que nadie daba nada, se empapa de los problemas de ellos. Yo trato de imaginar la escena. ¿Y qué tal que tú por un momento tratas de visualizar esa escena? David huyendo, se mete en una cueva. ¿Qué había en esa cueva? Él no sabe qué él esperaba allí. Pero cuando la gente sabe que David entró a esa cueva, se van detrás de él. ¿Buscando qué? Si él no tenía materialmente nada que ofrecer. Sin embargo, estas personas, en medio de su necesidad, en medio de su escasez y en medio de su condición espiritual y emocional, sintieron un llamado, sintieron ese toque de Dios que les dijo, vayan allá. Es lo que el Espíritu Santo ha hecho en la iglesia. Jesús ha hecho un llamado. Jesús le dijo a los discípulos allí en Mateo 28 y 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Hechos de los Apóstoles le dice, me serán testigos en toda Judea, en Samaria y en todas las naciones. El ministerio de Jesús está vigente. Y este mensaje de la cueva guarda una relevancia muy grande y profunda para nosotros, para ti, que quizás en este momento estás atravesando situaciones difíciles, que quizás en este momento te has preguntado cómo voy a resolver, que quizás te has dicho, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Mis manos están vacías, yo miro hacia alrededor y no veo a nadie. ¿Qué voy a hacer? Este mensaje de la cueva esta noche es para ti. David no sabía qué iba a encontrar en la cueva. Y Dios le llevó gente que aparentemente estaba peor que él a la cueva. Pero dentro de la cueva, David, con toda esta gente, recibieron algo especial, que cuando salieron de allí, salieron a convertirse en un ejército victorioso. Muchas veces nosotros necesitamos vivir procesos de cueva, momentos en los que es necesario ir a un tiempo a solas con Dios, momentos en los que es necesario interactuar, acercarte a las personas que están alrededor tuyo, a las personas que amas y que te aman, y que a veces por el afán, que a veces por la ansiedad, que a veces por las cargas del día a día, que a veces por las situaciones que vienen sobre nuestros hombros como consecuencia de ser responsables, no nos dejan ver que los que están cerca de nosotros sufren, necesitan. Y a veces, aunque nosotros creemos que no tenemos nada que dar, están esperando que algo de nosotros llegue a ellos. La iglesia de Cristo no es la etiqueta que usamos en los templos cristianos. La iglesia de Cristo es ese equipo de personas imperfectas llamados por un Dios perfecto. La iglesia de Cristo está conformada por hombres y mujeres que nadie daba 5 por nosotros, que fuimos señalados, que fuimos excluidos, que fuimos juzgados, que fuimos señalados por el mundo. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí esta noche recordamos y miramos hacia nuestro pasado y tenemos que acordarnos que alguien dijo,
este no sirve para nada, esta no sirve para nada, de aquí no va a salir nada bueno. Sin embargo, a pesar de esa sentencia que en su momento hubo sobre nuestras vidas, hoy en tu corazón hay esperanza. Hoy, a pesar de que has vivido un proceso difícil, el Espíritu de Dios te ha levantado una, dos, tres, cualquier cantidad de veces, recordándote que tú no caminas solo. Mira, en el ministerio nosotros entramos a una cueva. Es un terreno desconocido cuando uno entra a un ministerio pastoral. Uno no sabe qué va a pasar, uno no sabe quién va a llegar. Y en ese proceso conocemos personas quebradizas igual que nosotros, golpeadas igual que vinimos nosotros, en aflicción, en amargura. Pero esas personas que aparentemente podían estar peor que nosotros, vienen a convertirse en una bendición para nuestra vida, vienen a convertirse en ese apoyo, en ese soporte que muchas veces necesitamos, en esa mano extendida de Dios que muchas veces no esperábamos que saliera algo y te dijera, cuentas conmigo. Por eso duele cuando alguien que ha caminado contigo, cuando alguien que conoce tus aflicciones, que conoce tus necesidades, que conoce tus debilidades y virtudes y que camina un proceso contigo, de la noche a la mañana desaparece. Duele, porque tenemos sentimientos y tenemos emociones. Pero forma parte de ese proceso de cueva en el cual entramos el día que reconocimos a Jesús como Señor y Salvador. Cuando entramos a una cueva, no esperemos que allí encontremos un aire acondicionado con grandes iluminaciones. No, 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 no. Entrar a una cueva implica incertidumbre. Entrar a una cueva, a un proceso de cueva, implica desconocimiento de lo que va a pasar. Incluso implica duda, implica temor. Pero quiero decirte, es parte del proceso. No es pecado que te sientas temerosa. No es pecado que te sientas temeroso. No es pecado que te sientas indeciso. No es pecado que sientas que te abruman las situaciones que estás viviendo. Porque de repente estás viviendo un proceso de cueva. Y si tu caminar delante de Dios es en integridad y estás caminando un proceso de cueva, déjame decirte que saldrás en victoria. Quizás no será sin lágrimas, quizás no será sin dolor, quizás no será sin esfuerzo, pero Dios dará la victoria. Porque no es mentiroso el que dijo, mío eres tú. Cuando en Juan 3:17 dice Jesús que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, estaba hablando precisamente de rescatarnos de la cueva que representaba nuestra vida sin Cristo, pero en aquella cueva no había esperanza. Y de rescatarnos de cada proceso de cueva en el cual tengamos que ser llevados por el Espíritu para ser transformados, para ser procesados. Me llama la atención en Mateo 4, cuando la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús no fue al desierto por placer, Jesús no fue al desierto por un tour, Jesús no fue al desierto porque el diablo lo llevó, sino porque el Espíritu le dijo, ve al desierto. Y el desierto y la cueva son procesos similares. Porque usted va a un desierto, la diferencia con la cueva es que en el desierto hay luz, en la cueva no. Pero es similar,
Porque en el desierto tú vas a encontrar es arena, esterilidad, escasez. Pero cuando el Espíritu te lleva al desierto o cuando el Espíritu te lleva a un proceso de cueva, dele gloria a Dios, porque saldremos de allí con una victoria. Tenemos que recuperar la esperanza en ese Dios sobrenatural. Tenemos que recuperar la esperanza en ese Dios en el cual nos quebrantábamos cuando recién nos convertimos, en ese Dios al cual nos humillábamos, al cual le decíamos mañana, tarde y noche, aquí estoy. No sé cómo voy a hacer, no sé cómo va a pasar, pero tú vas a hacer algo. Necesitamos como iglesia ser restaurados de esa manera, porque muchas veces las teologías, las doctrinas, las circunstancias externas a nosotros terminan afectando nuestra visión y nuestra perspectiva que tenemos hacia ese Dios sobrenatural y todopoderoso. Y terminamos convirtiendo a Dios en un Dios lógico, en un Dios predecible en lo que va a hacer. Y resulta que la Biblia nos dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, que ningún oído ha escuchado, que a nadie se le han ocurrido, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Entonces, mi hermana, mi hermano, que esta noche estás aquí con nosotros, quizás estás atravesando un proceso de cueva. Y te digo por experiencia, duele. Te digo por experiencia, no se siente bien estar en la cueva. Pero nuestra actitud dentro de la cueva marcará lo que seremos fuera de ella. Entrar a la cueva no es para entrar a confesar la derrota, el fracaso y el desánimo. Sí, el desánimo va a venir. Pero nuestra fe en Cristo es superior al desánimo. Nuestra fe en Cristo es superior al que te dejó. Nuestra fe en Cristo es superior al que te persiguió. Nuestra fe en Cristo es superior al que te dañó. Y en medio de nuestro proceso de cueva, en vez de enfocarnos en la oscuridad, en vez de enfocarnos en lo que no hay, en vez de enfocarnos en la necesidad, en vez de enfocarnos en las personas que están peores que nosotros en este momento, tenemos que ser un referente para que esas personas que quizás están peor que tú y que yo en este momento puedan ver en ti lo que haría Jesús. Puedan ver en ti el reflejo de Jesús. Jesús cada vez que iba a hacer algo, primero iba al Padre. Jesús iba a ser crucificado y fue al Getsemaní, al jardín de Getsemaní. Y allí dice que sudó gotas de sangre, hematohidrosis, se llama este fenómeno, porque él sabía lo que venía. Y él le dijo al Padre, Padre, si se puede, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y el Espíritu de Dios le fortaleció. Y el Espíritu de Dios le dio todo el tiempo necesario y la fuerza necesaria para culminar su trabajo en la cruz. Amada hermana, amado hermano, tú no estás solo en este momento. Y a pesar de que sientas que la esperanza se acabó, que tus fuerzas se agotaron, el propósito que Dios tiene contigo no ha terminado. Las promesas que Dios te ha hecho no se han borrado. Y lo que Dios dispuso a hacer a través de ti está vivo. Por eso te digo, quizás estamos en la cueva. Vamos a vivir nuestro proceso. Y salgamos de allí como salió David. David salió con una perspectiva diferente a la que entró. David entró huyendo y salió reinando. David entró derrotado y salió liderando. ¿Por qué no imitamos a David?
¿Por qué no tomamos como referencia este pasaje de Primera de Samuel 22, 1, 2, como un testimonio de que cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, nuestra visión cambia, nuestra ansiedad pasa a un segundo plano, nuestra propia necesidad pasa a un segundo plano, y es cuando nos damos cuenta que era necesario y que efectivamente Dios estaba con nosotros. Hay procesos que cuando los terminamos y miramos hacia atrás decimos, me era necesario vivir esto. Si yo no vivo esto, no hubiera entendido. Yo te aseguro, tú que me ves en este momento, tú que estás conectada y conectado aquí con nosotros. Hay situaciones que hemos vivido que al salir de ellas decimos, caramba, todo lo que aprendí de este proceso. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Y mi hermana, mi hermano, no es el tiempo de abandonar nuestra fe en Cristo. Es tiempo de creer. Es tiempo de renovación. Es tiempo de transformación. Tu proceso de cueva es para transformarte. Tu proceso de cueva es para que salgas de allí en victoria. Tu proceso de cueva es para que salgas reflejando la gloria de Dios en tu vida, porque habrá respuestas. Créalo en el nombre de Jesús. Seamos obedientes a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer. Sigamos unidos, como Dios permitió que fluyera en nuestro corazón la unidad. Y seamos perseverantes, como Jesús nos dejó como testimonio, que valía la pena ser perseverantes. Jesús dijo, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amada hermana, amada iglesia de Cristo, abracemos la cueva, aceptemos este proceso de cueva y aceptemos que no estamos solos en él. Aceptemos que donde caminamos nosotros, camina primero Dios. Que donde tú llegas, llega Dios primero. Que por lo tanto, si Dios llegó primero que tú y que yo, Dios está al control de cada circunstancia. Y que es el tiempo de renovar nuestra fe y nuestra confianza en ese Dios sobrenatural y todopoderoso, que es capaz de convertir nuestras amarguras y tristezas en gozo y en alegrías. La enfermedad en sanidad, la soledad en compañía y la escasez en abundancia. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios unidos esta noche por su palabra y por su misericordia? ¿Qué tal y nos sometemos a que la voluntad de Dios se pueda manifestar en nosotros y no la nuestra? ¿Qué tal si le decimos a Dios, sí, Señor, he tratado de resolver en mi fuerza lo que solo tú puedes hacer? Yo me rindo a ti. Esta simple expresión, yo me rindo a ti, puede marcar la diferencia entre derrota y victoria, entre incredulidad y una fe renovada en el Señor, entre enfermedad y sanidad. Vamos a orar. Como hijos de Dios, hablamos con nuestro Padre en oración y le damos gracias en oración porque nos ha sostenido aún cuando creíamos que no íbamos a poder. Nos ha sostenido aún cuando nuestro propio yo nos gritó, hasta aquí llegaste. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias.
por este momento, por tu misericordia y por tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios, acudo a ti en esta hora. Estoy en medio de la cueva. Quizás miro a un lado, miro al otro y no percibo a nadie, Dios. No veo una mano que se extiende. No escucho una voz que me diga, yo estoy contigo. Pero creemos que tú estás donde nosotros te llamamos. Y si estamos en la cueva, queremos que estés con nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que puedas utilizar esta circunstancia que estamos atravesando para enseñarnos a depender más de ti, para mostrarnos que nuestro Padre Celestial es todopoderoso y es sobrenatural, para mostrarnos que el proceso de Cristo en la cruz simplemente nos dejó como testimonio que cuando la derrota parece inminente, en tus manos es la antesala de una gran victoria. Padre, a los 3 días Jesús resucitó. Y tu palabra dice en 1 Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria. Lo que pareció la derrota inminente de Jesús se convirtió en la derrota total de las tinieblas, incluyendo la muerte. Quizás esa fue la cueva que Jesús vivió, Padre. Y hoy nosotros como tus hijos acudimos a ti en medio de nuestro proceso para decirte, Dios, aquí estamos. Padre, en el nombre de Jesús, te necesito. Necesito tu provisión sobrenatural. Necesito que tu mano poderosa una vez más nos sostenga, nos levante y pelees por nosotros. En el nombre de Jesús, nos hacemos una sola voz delante de ti. Padre, colocando en tus manos, colocando delante de ti el corazón de mis hermanas y hermanos y en ellos su necesidad, sus sueños, sus proyectos, sus anhelos, sus aparentes derrotas, confiando que así como estás con nosotros, estás con ellos. Que así como nos acompañas, les acompañas a ellos. Y que basta una decisión personal nuestra para que la palabra derrota se convierta en los cielos en la excusa perfecta para que veamos tu gloria. Yo te ruego en el nombre de Jesús por estas personas que aún no te conocen, Padre, que viven una religión, que adoran imágenes de madera, de yeso, que no han entendido que tú eres un Dios invisible, todopoderoso, sobrenatural, pero real. Que no han comprendido que Jesús padeció y murió para que ellos tengan esperanza también de vida eterna. Te pido por ellos, te pedimos por ellos, para que también crean, para que también se atrevan a acercarse a ti, para que se atrevan a abrir su corazón, para que en medio de ese proceso de cueva que puedan estar atravesando, en medio de ella vean la luz de Cristo como una esperanza para sus vidas. Yo te agradezco, Padre, por este tiempo que nos has regalado. Y en el nombre de Jesús, te agradezco
por sostenernos un día más. Un día más que nos ha sostenido. Es una derrota más para las tinieblas, Dios. Allí donde están mis hermanas, en México, en Costa Rica, en Canadá, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, en España, en Italia, allí donde está Carolina Manjarres, aquí en Colombia, Señor, aquí en Barranquilla. Señor, que tu gloria nos pueda alcanzar y que tu gloria pueda manifestarse sacándonos en victoria de la cueva, mostrándonos que basta creer para que tú actúes. Gracias por tanta misericordia y por tanta bondad y por tanta paciencia como la que has tenido con nosotros. Te damos en el nombre de Jesús y recibe gloria, honra y alabanza por la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanas, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos una vez más. Y si Cristo no ha venido, nos vemos el domingo 11:15 de la mañana, hora de Colombia. Dios les bendiga grandemente.